Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, queridas esencias? Bueno, acá en México son las 8:51, ya casi las 9 de la noche. ¿Cómo están, queridas esencias? Voy a poner aquí silencio. Sí, listo. Bueno, acá donde vivo sigue el calor intenso, pero se siente bastante tranquilo y bien, ¿no? Mientras no ande afuera, el, el- el clima está en cierta forma agradable. No hay mayor problema. Bueno, quiero platicarles un poco sobre, digamos, los síntomas y las cosas que sienten las personas reparadoras. Pero para empezar a platicarles cómo se sienten las personas reparadoras, qué es lo que sienten, cómo se sienten, todo eso, quiero platicarles un poquito sobre, pues que nosotros somos información. Eh, Todo lo que somos es a partir de información. Esta información, bueno, es energía y esta información no se crea ni se destruye, solamente se puede ir transformando. Ajá. ¿De dónde viene toda esa información que somos? ¿De dónde viene esa información que somos? Pues de nuestros ancestros. Todas las vivencias conscientes e inconscientes que vivieron nuestros ancestros pasan de generación en generación y así vamos, digamos que, heredando la información de nuestros ancestros. Así que bueno, no solamente heredamos la parte genética de nuestro cuerpo físico, sino también la parte inconsciente, esa parte energética, esa parte de pensamientos y emociones que quizás no son tangibles, pero que también la vamos heredando de nuestros ancestros. Ajá. Entonces esa información ya está. Nosotros estamos viviendo una realidad de acuerdo a la información que ya está en nosotros, de acuerdo a esa información que nuestro árbol familiar ha pasado de generación en generación. Ajá. Entonces, bueno, esto es importante saberlo, saber que somos una información, que nosotros ya hay información que está creando nuestra realidad y que no hay nada nuevo. Hasta que no hagamos consciente esa información y la cambiemos, la transformemos, todo va a seguir exactamente igual. Unos repitiendo la misma información y otros reparando. Ahí está, digamos que quienes repiten muchas veces no se dan cuenta que están solamente repitiendo la información de sus ancestros. Piensan que es normal y bueno, como dicen, ¿no? Si no sabes que estás dentro de un programa, pues no, nunca vas a querer salir de él. Pues así, las personas que repiten esa información no saben que están repitiendo la información de sus ancestros y pues no les interesa salir de ahí. Sin embargo, para las personas que son reparadoras es mucho más difícil. Y es ahí donde quiero platicarles parte de todo esto, porque es muy, muy importante las personas que vienen a este plano a ser reparadoras del árbol familiar, el árbol transgeneracional. ¿Y qué quiere decir con reparar? Bueno, el reparador en cierta forma, como su palabra lo dice, viene a solucionar algo que quizás en el árbol transgeneracional no se pudo solucionar. Pero va más allá de eso, va más allá de eso porque las personas que vienen a reparar ciertas circunstancias en el árbol familiar, eh, pues en cierta forma son voluntarios desde un nivel más elevado de conciencia, desde esa parte álmica que antes de encarnar, pues decidió venir a ayudar al árbol familiar a
mejorarse, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos un análisis de nuestro árbol familiar, nos vamos a dar cuenta que digamos que nuestros bisabuelos y abuelos tenían un nivel de conciencia pues menor al que podemos tener actualmente. Y no solo eso, sino que bueno, las oportunidades, la vida en esos momentos pues no era como ahora es. Entonces esto nos lleva a entender que quizás pues ellos no tuvieron las mismas posibilidades y los mismos conocimientos que ahora tenemos nosotros. Y que bueno, quizás en ese tiempo, en el tiempo en el que vivían nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, pues era un sobrevivir constante y nada de disfrutar, y bueno, tenían un nivel de conciencia donde lo único que importaba en cierta forma era la supervivencia. Entonces con esto podemos entender que bueno, quizás las vivencias conscientes e inconscientes que tuvieron, bueno, fueron muy dolorosas, muy drásticas, muy diferentes a lo que vivimos ahora. Y bueno, emocionalmente tampoco estaban educados, culturalmente también, bueno, y aparte culturalmente y la sociedad se encargó, el sistema se encargó de programar que, bueno, había emociones que no podían ser sentidas, había cosas que no estaban permitidas, y todo eso es una carga energética que va quedando en el árbol familiar y que va pasando de generación en generación. Ahora bien, un ejemplo para entender esto: si la tatarabuela fue casada con el tatarabuelo por un convenio y no por amor, bueno, la tatarabuela va a guardar cierto resentimiento y a veces hasta odio, tanto por sus padres como por la pareja que no quiere, pero como la casaron, bueno, se genera esa emoción ahí contenida. Y como nunca la pudo expresar, nunca la pudo decir por la situación en que vivían en ese tiempo, pues se queda energéticamente esa ira, esa rabia, ese dolor en ella, en la abuela. Entonces, al tenerla contenida y jamás expresada, se queda en su cuerpo. Y bueno, esas son las memorias, y esa energía pasa a la siguiente generación y luego a la siguiente generación y a la siguiente generación, hasta que un descendiente llega a reparar ese dolor profundo que sintió la abuela, ese enojo profundo que sintió la abuela, esa ira, ese sufrimiento por estar casada, esa tatarabuela, por estar casada con alguien que no quería, porque su matrimonio fue arreglado, ¿no? Este es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos, ¿no? Está también, por ejemplo, donde la abuela se casa muy pequeña y bueno, se da cuenta que el matrimonio no es lo que ella creía, y bueno, su mamá nunca le dijo nada, nunca le contó. Entonces, bueno, y quizás la bisabuela, vamos a decirle que la bisabuela sufrió maltrato, sufrió abusos, sufrió maltrato, sufrió abusos, violaciones, bueno, y de todo. Entonces se va generando una carga emocional muy grande, una desvalorización muy grande, en donde ella tiene que pues guardarse todo eso, porque al ser maltratada, al ser humillada, bueno, todo eso se va guardando hasta que, y va pasando esa carga emocional de desvalorización, va pasando de generación en generación hasta que llega, bueno, un descendiente que va a reparar esa información o esas emociones contenidas y atrapadas en las abuelas o en los abuelos, porque también
se suscitaron también en abuelos cosas trágicas, dramáticas, que no se podían expresar, que tuvieron que callar, ¿no? Y así cada una de las vivencias de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelas y hasta nuestros padres, bueno, se van acumulando hasta que llega un miembro de la familia que se le llama reparador o oveja negra, ¿no? Y estas personas, bueno, tienen ciertas características, ¿no? Ciertas características que es importante saber porque cuando sientes que la vida te está costando demasiado, cuando sientes que no estás viviendo tu vida, tu propia vida, cuando sientes que eres muy diferente a los demás miembros de la familia, cuando sientes en el fondo de tu corazón que hay algo mal en tu familia y que no sabes qué es, cuando sientes que tienes que indagar, buscar algo y no sabes qué es tampoco, simplemente tienes esa necesidad de buscar, de indagar, de informarte, de saber más, eres eres un miembro reparador de ese árbol familiar, eres una oveja negra. Entonces, bueno, muchas veces estas personas reparadoras suelen tener ya síntomas físicos. ¿Por qué? Porque están reparando con la solución biológica en el cuerpo físico lo que no se pudo reparar o no se pudo comprender, gestionar en la mente y en la emoción. Ajá, no se pudo liberar. Entonces, esos dolores del cuerpo físico, bueno, y que sabes que no son tuyos, cuando sabes que esos dolores no son tuyos, porque no tienen una explicación lógica a tu vida cotidiana, bueno, entonces esos dolores vienen de tu árbol familiar. Ajá. Pongamos un ejemplo. Cuando estás, digamos que en tu vida cotidiana estás haciendo mucho ejercicio o estás haciendo labores que te cansan el cuerpo, pues obviamente tiene una justificación y una explicación tus dolores, ¿no? Porque sabes que estás haciendo algo que te lleva a sentir esos dolores. Pero cuando los dolores físicos son de la nada y no tienen una explicación lógica y coherente con tu vida cotidiana, entonces son dolores del árbol familiar, son dolores quizás de la tatarabuela, de la bisabuela, de la abuela o de la madre. Ajá. Y que tú pues estás reparando, ¿no? Porque nuestras células guardan toda la memoria, guardan todas esas memorias de dolor, de sufrimiento y que a veces hay detonadores ambientales, detonadores en pensamiento o emociones que recuerdan a tus células pues esas vivencias que tuvieron tus ancestras o ancestros y las vuelves a sentir, a tener, ¿no? Y entonces de repente te duele la espalda, te duele la columna, te duele cualquier parte, entonces estás haciendo y que no tiene una explicación con respecto a tu vida cotidiana, entonces estás haciendo solución biológica a aquello que en tu árbol familiar pues no pudo ser entendido, ni solucionado, ni gestionado, ni liberado. Ajá. Entonces, las personas reparadoras por lo general, pero no siempre, por lo general se desarrollan o crecen en familias muy, muy tóxicas, lo voy a decir así, en familias muy problemáticas, en familias donde guardan muchos secretos, donde aparentan mucho, donde no se puede hablar, no hay comunicación, esas familias donde no se dice, no puedes llorar, no puedes sentir enojo, donde todo el tiempo te están callando, bueno, son familias muy herméticas, son familias que les gusta aparentar algo que saben que no son, son familias donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, son familias donde viven infancias, más bien, bueno, las personas reparadoras tienen una infancia muy dolorosa. Entonces ellos vienen a reparar pues todo eso que se ha ocultado,
que todo aquello que no se ha podido hablar en el árbol familiar. Ajá. Entonces estas personas que vienen, que son reparadoras, pues tienen una niñez muy dura, muy dura. Casi la mayoría de las personas que vienen a reparar el árbol familiar tienen una infancia muy dura, ¿no? Donde se vive de todo. Bueno, lo anoté aquí en una hojita para no olvidarlo. Bueno, ya dije que tienen una gran necesidad de investigación, viven en familias, bueno, que no hay comunicación, no hay respeto, no hay amor. Y bueno, ya también comenté que son personas que ya a veces tienen problemas físicos, que ya tienen esos dolores que no se explica uno, tienen enfermedades a veces desde nacimiento, y tienen muchos problemas, muchos cambios emocionales. De repente, de la nada, sienten tristeza, sienten dolor y no se explican por qué, porque quizás analizando, digamos que su vida cotidiana, pues están, digamos que bien, y de repente sienten una tristeza, una agonía, un enojo, ira, celo, etcétera, de la nada, ¿no? Que eso viene de las tatarabuelas, bisabuelas, abuelas y hasta de nuestras madres, ¿no? O padres, bisabuelos, abuelos, no importa aquí si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, cuando tenemos esas emociones que no tenemos explicación o que no les podemos encontrar explicación, vienen de nuestros ancestros, viene de nuestro árbol familiar. Y si las sentimos muy frecuentemente, bueno, somos reparadores y hay que empezar a indagar en nuestro árbol transgeneracional, en nuestro árbol familiar, bueno, la vida de nuestras tatarabuelas, bisabuelas, de nuestras abuelas y de nuestras madres, o de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, o nuestros padres, para ver qué vidas, qué historias tuvieron y qué hay que reparar, ¿no? Porque una vez que empezamos a darnos cuenta de qué es lo que tenemos que reparar, pues es mucho más fácil poder repararlo, ¿no? Primero hacerlo consciente. Bueno, tienen dolores sin explicación, tienen a veces mucho cansancio, hay enfermedades que son del transgeneracional, o sea que no, los doctores no le encuentran explicación, bueno, es porque vienen del transgeneracional. Tienen un exceso de responsabilidad y no saben el por qué, es porque en su inconsciente pues está esta manera de decir, en su inconsciente familiar les está exigiendo pues que busquen la manera de reparar lo que pues el árbol o los ancestros no pudieron. Sienten que no avanzan. Estas personas, por más que hacen o que hacemos, sentimos que no avanzamos. Es porque a veces pues hay mucho que limpiar en ese árbol, ¿no? A veces son programas muy tóxicos los que hay que limpiar, entonces por eso sentimos que no avanzamos. Entonces las personas reparadoras sienten que no avanzan en su vida cotidiana, porque imagínense, tienen que resolver lo de la vida cotidiana, lo de la vida común, más aparte tienen que solucionar lo del árbol transgeneracional, lo del árbol familiar, lo de los ancestros. Entonces es una carga emocional, energética muy grande. Entonces por eso sienten que no avanzan. Ajá. Arrastran emociones muy duras y tienen mucho conflicto. Y bueno, todo esto es lo que sienten las personas que vienen a reparar el árbol familiar. Es una gran responsabilidad, es una gran tarea que obviamente que si no se dan cuenta, pues van a sufrir todo esto y se va a pasar a otra generación, ¿no? Afortunadamente, cada día hay más conocimiento de esta situación. Cada día, gracias a las redes sociales, podemos hablar de estos temas, de estos temas tan importantes como son la información que
pasa de generación en generación y que no es tangible como la información física, pero que existe, y entonces hay que repararla, hay que solucionarla, y para eso hay que identificarla y después desactivarla, comprenderla, gestionarla. Para eso, bueno, es importante el análisis del árbol transgeneracional. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que empezar un proceso donde tenemos que indagar en nuestra historia familiar, empezar primeramente con las fechas de nacimiento, empezar a ver quiénes son nuestros dobles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiénes de nuestros ancestros tenemos mayor carga energética a través de las fechas de nacimiento, cuando son a partir de son en el mismo mes o 3 meses después de nuestra fecha de nacimiento o fecha de concepción, son nuestros dobles. Bueno, para esto necesitan un acompañamiento. Identificar cuáles son los programas tóxicos que se vienen repitiendo. ¿Cómo pudiéramos identificar esos programas tóxicos? Bueno, desvalorización, maltrato, abuso, asesinatos, suicidios y muchos otros, ¿no? Que podemos darnos cuenta empezando a identificar, ¿no? Cómo vivieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, muchas de esas cosas, ¿no? Empezar a hacer el análisis de nuestro árbol transgeneracional es muy importante para identificar esos patrones, esos programas tóxicos que hacen mucho daño al árbol familiar. Y bueno, a nosotros en particular, a las personas que vienen a reparar y también a las que vienen a repetir, porque imagínense repetir historias de dolor, historias de sufrimiento, historias de abuso, de maltrato, pues es también muy doloroso, ¿no? Y bueno, no se crece con todo el potencial que tenemos como seres humanos, porque venimos reparando o repitiendo las historias de nuestros ancestros y de pues nuestro árbol familiar. Entonces, bueno, empezar a hacer este análisis es muy, muy importante, ¿no? Les invito a que si desean empezar a hacer este análisis de su árbol familiar y empezar a identificar y empezar a desprogramar, a quitar todo aquello que nos limita, nos bloquea, para dejar de cargar cosas que no son de nosotros, bueno, pueden enviarme un mensajito en Messenger o pueden enviarme un mensajito en mi WhatsApp, que es más 52 715 134 84 65, y con gusto les doy mayores informes. Recuerden que las sesiones son online y presencial, y les acompaño a empezar a hacer este análisis de su árbol transgeneracional para pues empezar a fluir, empezar a sentir pues más amor, para sentirnos más ligeros de toda esa carga emocional que a veces venimos arrastrando de nuestros ancestros, ¿no? Bueno, si eres una persona reparadora, ya sabes ahora los síntomas o los aspectos generales que tienen las personas reparadoras, y que sí se puede limpiar y sí se puede estar mucho mejor. Bueno, hasta aquí en vivo. Infinitas gracias a todas las personas que tienen la confianza de llamarme, de pedirme que les acompañe. Muchísimas gracias. Infinitas gracias a todos los que ven los videos que hago. Muchísimas gracias. Deseo que les acompañe en su proceso. Infinitas gracias por darle me gusta, comentar, compartir. Muchísimas gracias. Bueno, que pase linda noche. Bye.